la invitación sí, para hablar de esta norma. Pero espera un poquitín porque para empezar sí te doy una primicia a ti y a los demás menos. Y es que estamos batiendo récord con esta conferencia, porque al menos este año, 16 personas de entrada ya conectadas, pues ya es un récord, vamos en alza y tú estás siendo pues un poco el motor o la espita, ¿no? De que, Algo tendrá que ver el coronavirus, seguramente. bueno, ojalá, pues alguna ventaja, ¿no? Alguna ventaja. Ojalá o ojalá no. No sé, lo dicho, yo creo que es necesario, conveniente esperar. Mira, ¿lo ves? Es que siguen sumándose personas. Bienvenidos todos los que vais llegando. Y además estábamos cerrando la sala anterior que ha permitido este cierre, abrir esta, con la Asamblea General. Y algunos de los participantes de la Asamblea me consta que iban a estar para empezar el propio presidente de la asociación, de manera que... El presidente está. Lo que pasa es que tengo el vídeo cortado. Vale. Es que no te veo ahí entre los... Sí, soy el del cartelito. El del cartel, vale. Cartel ultrainstitucional. Bueno, oye, pues si queréis lo lanzamos, porque al fin y al cabo nos hemos incorporado con un poquito de retraso. Sí, Sony 35. ¿Te parece? Lo lanzamos. Perfecto. Pues allá. Vicente, os lo presento a los compañeros de las Cortes, y a la vez desempeña otras dos actividades. Una, el de profesor a ver, es que es tan complicado el nombre, la traducción en inglés, etcétera. EA University, Instituto de Empresa University, ahora es IEU, donde enseña, pues, sobre todo materias relativas al derecho administrativo y demás. Y a la vez, Vicente es of counsel, es decir, consultor estratégico, abogado consultor, en un despacho internacional que es Andersen Tax Consulting, al que se ha unido hace escasos meses y con el que desarrolla una labor, pues salvo que él me corrija, que tiene que ver mucho con los temas que nos ocupan esta tarde. O temas digitales en general. Y quiero sintetizaros, antes de deciros cuál es el tema sobre el que nos va a hablar, el currículo de Vicente con una frase. Vicente es sin duda una de las autoridades clave en España en la ciberseguridad legal. Es un experto nacional y casi diría europeo, ha abierto brecha esencial en estos temas en los últimos años y nos ha puesto a muchos, y me incluyo, perfectamente en la hoja de ruta de lo que se refiere a las normas legales sobre ciberseguridad, el entorno europeo, español e internacional en materia de ciberseguridad. Insisto, es un lujo tenerlo con nosotros para hablar de ese tema, un tema que a la vez no puede ser más candente ni puede ser más interesante. Algunos, pues bueno, podríamos decir, suavizando el título, y los compañeros se reirán, que es el Real Decreto Ley, ¿no? Sobre, pues bueno, Internet y las redes, etcétera, y su seguridad en el sector público, que se aprueba a finales del año 2019. Pero otros, desde ese punto de vista, ¿verdad, Juan Carlos? Un poquito más picante, les gustaría llamarlo, pues como lo ha llamado en general la sociedad, ¿no? Que es el decretazo digital. Bueno, se opte por el tema o por el título que se opte, en cualquier caso, el tema, insisto, no puede ser de mayor interés y es un lujo tener entre nosotros, Vicente, y a partir de ahora el foro ya es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y como Una decía... pregunta solo, ¿se va a grabar la intervención para subirla luego? Sí, ¿no? Sería lo Sí, ideal. okay. Nada, Claro, simplemente yo porque ya la estoy grabando, de hecho. Ok, o sea que hay que decir al principio. Y no es tampoco por amordazar al conferenciante, que a lo mejor se encontraba más suelto en un entorno más de familia, pero es que luego este documento puede ser muy valioso a la sociedad en su conjunto y a los socios incluso. Sí, luego solemos colgarla en la página web. Perfecto, pues ningún problema. No me tengo por qué retractar de nada de lo que vaya a decir, así que encantado de estar con vosotros. Como os decía antes, es un honor poder participar en un foro tan sumamente cualificado como es Internet Society. Y aparte, pues bueno, pues quiero agradecer a Pablo la invitación para mi humilde aportación en esta materia, que bueno, que como bien se ha dicho, es una norma que ha sido muy mediática y que bueno, que trae causa de una serie de circunstancias que iremos viendo. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Pretendo solamente tomar la palabra durante 15-20 minutos no más, porque creo que lo enriquecedor va a ser, para vosotros y para mí, va a ser el diálogo, ¿no? El debate que abramos después. Entonces, pretendo contar las motivaciones,
las principales modificaciones que ha traído este Real Decreto Ley, también conocido como el Decretazo Digital o el Decreto de la República Digital, como se le ha llamado en los medios de comunicación, y luego dar unas conclusiones y una visión un poco más personal de lo que ha ocurrido y de cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, este Real Decreto Ley, cuyo título es larguísimo, se aprobó en noviembre del 19, se le denominó Real Decreto Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Lo primero que hay que decir es que esta norma constituye una importante modificación del régimen jurídico de algunas tecnologías que luego iremos viendo, que gestionan la realidad digital. La segunda derivada, y eso me gustaría decirlo con claridad, es que yo soy un firme creyente en la Internet libre y abierta. Y al mismo tiempo, no lo voy a negar, durante 5 años he sido el letrado de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados. Así que conjugando esas dos variables, y a veces con el corazón un poco partido, pues decidí adentrarme en esta norma. Publiqué un artículo que, bueno, os recomiendo la lectura porque creo que es bastante minucioso, en el Real Instituto Elcano, en el Ciberelcano, sobre esta norma. Y básicamente, bueno, pues la primera idea es que esta norma no se abstrae o no está absolutamente ajena a lo que está pasando en el resto del mundo. Y lo que está pasando en el resto del mundo es que los estados están regulando el ámbito de Internet, el ámbito digital. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, lo están haciendo básicamente en dos derivadas. Una, lo están regulando desde sus propias visiones de lo que son los modelos políticos nacionales. En segundo lugar, ya son conscientes, el cambio se produjo hace 3 o 4 años, en mi opinión, de que esto de Internet y lo digital es tan importante que no puede estar ajeno a la acción del Estado a través de normas, y que lo que hay ahora mismo es una lucha geopolítica en la cual distintos modelos políticos están intentando aplicar o extender sus visiones políticas, geopolíticas y de política nacional a lo que es el ámbito de Internet. Hay, por un lado, unos defensores de la preservación del modelo de lo que es Internet, lo que ha sido hasta ahora Internet en la actualidad, Internet libre y abierta. Básicamente ese modelo está amparado, defendido por Estados Unidos. Hay otras potencias que lo que realmente defienden es un modelo de soberanía nacional sobre la red, como China y Rusia, bastante más centrado en lo que es sus esquemas geopolíticos. Y luego hay un tercer modelo. El tercer modelo es el europeo. Europa está intentando hacer algo que es diferente, y es intentar regular la red desde sus propias convicciones, basadas básicamente en la puesta en el centro mismo de toda regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, el modelo europeo. Este proceso, que se ha dado en llamar balcanización o splinternet, etcétera, ya es una realidad, desgraciadamente, en mi opinión, porque los excesos de regulación o de fragmentación de la red la empobrecen. Pero es lo que hay. Y esta es una realidad que se lleva produciendo desde hace unos cuantos años y que está llevada al extremo en los casos de los regímenes autoritarios de China y en los regímenes de democracias iliberales como el caso de Rusia. Ahora bien, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Y esto me parece interesante como introducción. Lo que está intentando hacer es dar a Europa su propio modelo de gobernanza en materia de ciberseguridad e Internet. Y hay que decir que ese modelo no es ajeno a una cierta defensa de una soberanía europea en materia digital. De hecho, os recomiendo, me estoy embaulando en este encierro obligatorio, los documentos lanzados por la Unión Europea, por la Comisión Europea en febrero y el último en marzo, básicamente la estrategia, el white paper sobre inteligencia artificial, la comunicación de Shaping Europe Digital Future y la última de 10 de marzo, que es la estrategia industrial europea, en la cual el concepto soberanía digital aparece varias veces. Por tanto, la Unión Europea no renuncia a tener su propia soberanía en la red, pero llevada a cabo o puesta en práctica sobre esta base de valores, entiendo, de democracias consolidadas y de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. Por otra parte, estas iniciativas no solo son normativas. Ahí está Gaia X, que es este intento liderado por Alemania de crear un espacio en nube netamente europeo que no dependa o no tenga dependencia tecnológica de los Estados Unidos y de las grandes empresas americanas en esta materia, Microsoft, Amazon, etcétera, con lo cual la iniciativa está ahí
¿Y por qué os cuento todo esto? Porque yo creo que esta norma nuestra, en realidad, lo que hace, la norma que nos ocupa, es colocar o ser un capítulo más de esta regulación que está llevándose a cabo por parte de las autoridades nacionales en materia digital o de Internet, con peculiaridades propias españolas y teniendo en cuenta también los acontecimientos que han ocurrido en los últimos 3 años en España, pero no deja de inscribirse como un capítulo más en este proceso, insisto, de renacionalización o control por parte de las autoridades o de los sistemas de gobernanza política de la red. En definitiva, en mi opinión, esta norma, el Real Decreto Ley que nos ocupa, lo que hizo fue responder a una necesidad. La necesidad era evitar un uso ilegítimo de las tecnologías de la información que pudiese poner en riesgo ese concepto tan etéreo a veces, lo reconozco, que es el de seguridad nacional. Por entrar ya en la norma, las materias afectadas son 5. Por una parte se regula el documento nacional de identidad, que esto nos ocupa, pero colateralmente, no es el objeto de esta ponencia, ni de este foro, evidentemente. El segundo sí, que es la regulación de la identidad electrónica ante las administraciones públicas, la identidad digital, un tema, y el Digital Trust, unos temas absolutamente esenciales en la construcción de la futura Internet, ¿no? El tercer vector, el tercer tema es realmente uno de los más relevantes, en mi opinión, que es el almacenamiento de datos, que obran en poder de las administraciones públicas y en qué condiciones se pueden almacenar esos datos. Y dónde se pueden almacenar esos datos, cosa importantísima. El quinto tema, más colateralmente lo trataremos, es el tema de las restricciones o las nuevas limitaciones en contratación pública en esta materia. Y por último, la regulación de las redes de telecomunicaciones. Bueno, por empezar, es la primera vez que en España se utiliza un sustrato normativo de seguridad nacional recogido en la Ley 36/2015 para justificar una actuación normativa de este calado. Es la primera vez que se utiliza esta competencia en la que el gobierno se ha amparado para regular las materias que hemos visto anteriormente. El objetivo, tal y como se pone en la exposición de motivos con claridad, es que la administración digital y el desarrollo tecnológico se empleen para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos. Y directamente hace referencia a la exposición de motivos a las posibles actividades de desinformación e interferencias en procesos de participación política ciudadana como una amenaza real contra los sistemas democráticos y el Estado de Derecho. También, y hay que decirlo, se recoge una razón fáctica y una referencia expresa. La referencia expresa es los acontecimientos en Cataluña. Lo dice con claridad, dice: los recientes y graves acontecimientos acaecidos en una parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco normativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se produzcan sucesos de esta índole, estableciendo un marco preventivo a tal fin. Con lo cual, pues no pone la palabra Cataluña, pero en fin, se da a entender con claridad. Una reflexión inicial es que, desde el punto de vista filosófico, entre comillas, casi, o de política normativa, que un Estado utilice todas las herramientas legislativas o normativas para defender sus sistemas democráticos o su constitución es una cosa que no es extraña. Son las democracias militantes, constitucionalmente militantes, en las cuales las constituciones se defienden frente a esas amenazas. Por tanto, hasta ahí no nos debería extrañar. Es verdad que quizá nos extraña el mecanismo, pero ahí quiero introducir una reflexión nueva, y es que los procesos de disrupción constitucional en la actualidad no se producen como se producían en los años 30, cuando Curcio Malaparte escribió su teoría del golpe de Estado. Los golpes de Estado han cambiado. Ahora los medios digitales, la guerra híbrida, los entornos VUCA hacen que hayan otras nuevas formas de proceder a destruir o acabar o alterar un sistema constitucional, conforme a lo que ya describió Carl Smith en los años 20, que habló de supuestos de supresión constitucional, quebrantamiento constitucional y destrucción de la Constitución. En ese sentido, me parece claro que si los sistemas constitucionales quieren sobrevivir, evidentemente, en el entorno actual, tienen que adaptarse a las nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades son nuevos mecanismos jurídicos. Por tanto, esta nueva norma se podría inscribir en ese entorno de defensa del sistema constitucional o de la seguridad nacional. La cuestión central, en mi opinión, no es tanto si es legítimo o no
que los sistemas constitucionales se defiendan jurídicamente hablando frente a intentos de disrupción mediante herramientas digitales, sino si esa adaptación a la nueva realidad, que es legítima, mantiene el equilibrio necesario con respecto al marco de derechos y libertades que ella misma, que esa misma Constitución defiende. Esa es la clave, de si se alcanza el justo equilibrio entre lo que es defensa de la Constitución y respeto a las mismas normas del Estado social y democrático de derecho. Y yo creo que esa es la clave. Esta norma, bajando ya al terreno de lo práctico, modifica 7 leyes, una de ellas orgánica. La primera modificación, el vector de modificación es el régimen legal del DNI. No creo que sea objeto de esta charla dedicarle demasiado tiempo, simplemente subrayar que el DNI se convierte con carácter exclusivo y excluyente en el único documento con suficiente valor probatorio por sí mismo de la acreditación de la identidad. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, lo que se ha pretendido es evitar que otras administraciones se conviertan o ejerzan funciones que puedan, entre comillas, usurpar las funciones que el Estado tiene en materia de expedición de estos documentos. En definitiva, lo que se pretende es evitar que alguna administración pública pueda dar una imagen de legitimación de Estado, no siéndolo en realidad, no siendo Estados como tales, reconocidos como tales. En esa usurpación de funciones se incluye evidentemente la expedición de lo que se conoce como desde la Europa napoleónica como cédulas de identificación. El segundo tipo de medidas tiene que ver con la identificación electrónica ante las administraciones públicas. Esto es importante. Es importante porque, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es cerrar la posibilidad de que existan otros sistemas de identificación del ciudadano para llevar a cabo trámites ante la administración. Lo que hace la ley es que, en primer lugar, solo admite los certificados electrónicos cualificados de firma electrónica incluidos en la lista de confianza. Todos sabemos lo que es reglamento EIDAS, sabemos lo que supone esa lista de confianza, que es una lista comunicada a nivel europeo y que es la única reconocida a la hora de dar efectos legales en esos certificados digitales. Esa lista, evidentemente, la elabora el Ministerio, con lo cual pues, la inclusión en esa lista cierra bastante la posibilidad de que otras administraciones públicas introduzcan otros certificados electrónicos válidos. Y por otra parte, se refiere o se regula los sistemas de clave concertada, que son ampliamente utilizados por las administraciones públicas. Bien, pues a partir de ahora, esos sistemas de clave concertada necesitarán una previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital, previo informe a su vez favorable de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ahora bien, la denegación de esa autorización, en mi opinión, solo podría ceñirse a causas relativas a la seguridad pública o nacional, porque los sistemas de autoorganización administrativa de las administraciones públicas forman parte de su núcleo de autonomía en cuanto a autoorganización. Por tanto, cualquier otra causa que no fuese el estricto cumplimiento de estas causas de seguridad pública podría ser contrario al régimen de reparto de competencias y, por tanto, devenir inconstitucional. También se regulan los sistemas o los recursos técnicos necesarios para recoger, almacenar, tratar y gestionar los sistemas de clave concertada. Y aquí viene lo interesante, y es que se obliga a que todos esos sistemas estén situados dentro del territorio de la Unión Europea, lo cual es un paso relevante. Es más, dentro de lo que es, entre comillas, permitidme el símil, ese huevo frito, la clara del huevo frito sería esta obligación de almacenamiento o de territorialización en la Unión Europea. Pero hay una yema. Y la yema es que si esos datos se refieren a los del artículo 9 del Reglamento de Protección de Datos, que son especialmente protegidos, ese tratamiento y almacenamiento deberá producirse en territorio español. Esa información no podrá salir del territorio español. Sabemos cuáles son esos datos del artículo 9, datos de origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, en fin, datos especialmente protegidos, vida sexual, etcétera, etcétera. ¿Es esto posible hacerlo? Bueno, sobre la base del propio Reglamento General de Protección de Datos se puede hacer. Consciente el reglamento de la sensibilidad absoluta de estos datos, habilita a los Estados para que regulen de forma adicional esta categoría de datos, con lo cual esta nueva regulación podría inscribirse dentro de esa habilitación general que da el Reglamento General de Protección de Datos. Está prohibida la transferencia a terceros países fuera de la Unión Europea, excepto, como bien sabéis, si existe ya una decisión de adecuación,
que es el mecanismo que permite el libre tránsito de datos, como bien sabéis, entre Unión Europea y estados terceros que no lo son, dentro del listado de países que ya están dentro de Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. De lo que se está tratando de hacer en el fondo la administración del Estado con esto es evitar la llamada República Digital. La creación de una administración virtual en la que los ciudadanos pudieran votar, hacer trámites, etcétera. En definitiva, lo que está intentando evitar es la capacidad para crear una realidad estatal paralela, aprovechando también los vacíos regulatorios que en el ámbito internacional, especialmente en la regulación de terceros países que no son Unión Europea, pudiesen existir. El objeto no es tanto, en este caso, impedir una mejora de servicios públicos o de competencias propias, sino sencillamente lo que estoy intentando evitar es sustituir una legalidad estatal por una legalidad paralela y supuesta, cuya legitimidad no se basa en normas jurídicas, sino precisamente en el vacío regulatorio respecto a la protección de datos, etcétera, etcétera, en terceros países que no están sometidos al Reglamento General de Protección de Datos. De hecho, es una realidad, ha sido publicado y se puede contar que durante los sucesos de octubre en Cataluña, de hace 3 años, bueno, pues parte de la información se empezó a alojar en lo que se llaman paraísos digitales, en concreto en la Isla de las Nieves, que está en las Antillas. Con lo cual, evidentemente, eso sitúa fuera del alcance de la ley española, de la jurisdicción española, ese tráfico de datos, ese movimiento de datos o ese tratamiento de datos. Bien, insisto en que también el artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos ampararía la norma española como capacidad o dotando a los estados de capacidad para imponer restricciones a determinados principios y derechos. Eso significa que ese artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos podría amparar también, desde el punto de vista comunitario, esa actuación del gobierno español. Por otra parte, hay que tener claro que la obligación de almacenamiento territorializado solo se impone respecto a administraciones públicas, no respecto a particulares. Esto debe quedar bien claro. Y por último, una restricción muy clara y además muy tajante, que no admite discusión ninguno, y es que también se prohíbe sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido, o sea, blockchain. ¿Qué es lo que se dice? Que se queda prohibido en tanto la Unión Europea no regule la utilización del blockchain como medio de identificación dentro del ámbito del derecho comunitario europeo. El tercer punto que me gustaría tratar es la ubicación de los sistemas de información entre administraciones públicas. Se ha modificado la ley de régimen jurídico, la 40/2015, y vamos a ver, esto es muy relevante porque lo que se hace es territorializar la información respecto a cierto tipo de información. Básicamente, lo que dice la norma es que toda información que se refiera, o tratamiento de información, almacenamiento de información que se refiera a censo electoral, deberá estar situado dentro de la Unión Europea, no podrá salir de la Unión Europea. Los padrones municipales de habitantes y otros registros de población de los ayuntamientos también. Y por último, una cuestión que a mí, ya he de reconocerlo, me genera dudas más que razonables, y es que también se limita la posibilidad de almacenamiento, tratamiento, etcétera, de los datos de usuarios del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué me genera dudas? En primer lugar, porque es un tercer tipo de datos que creo que no tiene nada que ver con la finalidad del Real Decreto Ley, porque podemos entender lo del censo electoral, podemos entender lo del padrón, si se está intentando evitar actuaciones de ciertas administraciones públicas que sean contrarias al orden constitucional, pero los datos del Sistema Nacional de Salud entiendo que tienen una naturaleza completamente diferente. Y de hecho en el artículo en el Cano lo que propongo es que en su trámite parlamentario, que ya veremos si tiene lugar, de convalidación, ya está convalidado, y el procedimiento legislativo que se lleve a cabo para su tramitación como proyecto de ley, si es que tiene lugar, debería eliminarse esa referencia. En mi opinión, los datos de salud no deberían estar incluidos en este grupo de datos, limitando además su movimiento. Y creo que es especialmente relevante el hecho de que los datos de salud, como todos sabemos, son necesarios para alimentar los sistemas de inteligencia artificial para poder, a su vez, llevar a cabo o crear terapias nuevas o sistemas de tratamiento nuevos en materia de salud. Creo que esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que, como todos sabemos, la investigación científica en materia de salud entre Unión Europea y Estados Unidos es muy intensa, y ese flujo de datos puede alterar o puede ralentizar ese movimiento de información y esas terapias basadas en inteligencia artificial a la hora de crear nuevos fármacos, nuevas terapias.
si alguna duda tenía, lo que está pasando con el coronavirus durante estas 2 semanas me genera más dudas todavía. Y yo creo que es necesario que haya un flujo de datos lo más libre posible en materia de investigación científica para llevar a cabo estas investigaciones en materia de salud. Bien. En cuarto lugar, modificaciones en materia de contratación pública, en materia de protección de datos. Brevemente, que esto es muy colateral a lo que estamos viendo. Se considera que deben incluirse obligaciones contractuales, obligatoriamente, en materia de contratación pública sobre la legislación aplicable a protección de datos, y la prohibición de contratar incluso se extiende a aquellas... Silencio, por favor, perdonad, estamos con los aplausos de las 8. Se considera que puede existir, se introduce una prohibición de contratar para las infracciones graves en materia de protección de datos. ¿Qué se usa con eso? Lo que se está pretendiendo es que si las administraciones públicas están obligadas a cumplir en esta nueva norma ciertas obligaciones, lo que no tendría ningún sentido es que mediante la contratación de terceros privados se puedan violar esas obligaciones de almacenamiento y de territorialización de datos simplemente mediante contratos públicos. Por tanto, se cierra también esa posible vía para el no cumplimiento de la norma realizada por terceros privados que son adjudicatarios de contratos que han sido licitados públicamente. Por último, el quinto punto es el reforzamiento de las potestades del Estado en materia de telecomunicaciones. También esto ha sido bastante polémico. Lo que se ha modificado, yo creo que un poco polémico injustamente, porque si se analiza la norma, lo que se ha hecho sencillamente es modificar la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de 2014, con el objeto de potenciar competencias que ya existían y que nadie puso en cuestión cuando se aprobó la norma en 2014. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha habilitado al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, para acordar la asunción por parte de la Administración de la gestión directa o la intervención directamente también de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. En definitiva, lo que se ha hecho es ampliar los supuestos. Hasta la norma de 2019, hasta esta modificación, se hablaba de orden público y ahora lo que se hace es incluir 2 cláusulas más. Se habla de seguridad pública y seguridad nacional. Por tanto, la potestad ya existía, ahora lo que se hace es ampliar los supuestos. Quizá la potestad más llamativa o lo que más llama la atención es la atribución de la capacidad para intervenir empresas, por razones de interés general, las cuales siguen siendo, en este supuesto, seguirían siendo de titularidad de los propietarios, pero la gestión de actividad durante un determinado periodo de tiempo, porque es una medida temporal, sencillamente sería del Estado, sustituyendo, por supuesto, a los órganos de decisión de la empresa, el Consejo de Administración, y sería la Administración Pública la que tomaría las decisiones. Esto por una parte, en cuanto a la intervención de estas empresas. Por otra parte, se aumenta el control del Estado también sobre las redes, que se refuerza mediante la atribución de una serie de potestades sobre medidas cautelares, que si bien ya se recogían en el artículo 81 de la ley, hasta la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones que se ha hecho con esta nueva norma, lo que se ha hecho ahora es ampliar a supuestos que antes no se contemplaban. Brevemente, al inicio de un procedimiento sancionador, y sin resolución, sin audiencia previa, pero sí mediante resolución, se puede ordenar el cese de la actividad infractora en una materia de redes de comunicaciones cuando existan razones de imperiosa urgencia, basada en supuestos que están contemplados estrictamente en la norma. Orden público, seguridad nacional, salud pública, la interferencia gravemente en microservicios o redes de comunicaciones y los graves problemas económicos que genera esa actividad invasora de otras redes. Esto ya se contemplaba, lo que se hace es añadir una más, que es la seguridad pública o la seguridad nacional como causa habilitante para esta intrusión bastante, como digo, bastante llamativa, porque evidentemente se hace sin audiencia previa, por la inmediatez o necesidad de inmediatez en cuanto al cese de esa actividad y que, por tanto, aumenta el número de casos o de supuestos para utilizarla. Conclusiones, y ya voy finalizando. En mi opinión, se trata de un intento de prevenir intentos de quebrar el sistema constitucional mediante nuevas formas en el ciberespacio y nuevas capacidades, de frenar capacidades para desestabilizar sistemas democráticos. En segundo lugar, que las democracias liberales tienen que tener sistemas de defensa o de autodefensa de los sistemas constitucionales. En eso no creo que haya dudas, frente a intentos violentos o no violentos,
por precisamente las disrupciones en estos funcionamientos del sistema constitucional. Insisto, y me temo que no va a ser así, pero en su tramitación parlamentaria se podrían y se debería introducir bastantes matizaciones respecto a la norma tal y como salió, pero insisto, me temo que ahora mismo no es una de las prioridades. Estoy seguro en la agenda legislativa del Gobierno ni de los grupos mayoritarios en la Cámara, y se inscribe dentro de una nueva tendencia. Esa nueva tendencia que se está manifestando de forma reiterada en el ámbito internacional es que los estados están empezando a regular lo que ocurre en el ciberespacio. Y la propia Unión Europea está empezando a tomarse muy en serio lo que ocurre en el ciberespacio, habiéndose quedado, como si dijéramos, un poco por detrás en esa materia. Está intentando recuperar el terreno perdido, tanto con programas presupuestarios muy amplios. Ahí está el Digital Program europeo con 9.200 millones de euros a invertir en los próximos 7 años. Y también de manera normativa con un paquete de normas que, insisto, podrían parecer un intento a la desesperada, pero que creo que el camino es ese. Otra cuestión es, y eso es opinable, si en nuestra transposición de ese intento normativo regulador a nuestras circunstancias propias españolas, nuestras circunstancias propias, entre nosotros nos hemos pasado de frenada o no. Mi opinión es que no, que la norma cumple los parámetros de constitucionalidad y, aunque es restrictiva, que lo es, está dentro de lo que han hecho otros países y está dentro de lo que son la defensa de un sistema de libertades públicas y derechos fundamentales como el nuestro, que es tremendamente garantista. Y hasta ahí un poco lo que podría contaros. Simplemente acabar con una cita. Y yo creo que la necesidad de que se alcance un justo equilibrio en la regulación del ciberespacio debe permitir satisfacer la necesidad de que también el ciberespacio impere la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza, que es lo que ocurre en muchas ocasiones. Y hasta aquí lo que quería contaros. Yo la verdad es que y la verdad es que aquí es donde la fuerza del directo ayudaría a dar más presencia y más fuerza y más contundencia a ese aplauso. Me ha parecido una intervención brillantísima. Francamente, yo he rellenado personalmente, Vicente, 5 folios. Ya los comentaremos a lo mejor con algo más de Carmen, pero seguro que ahora las otras 15 personas que nos acompañan van a tener cumplida ocasión de hacerte las preguntas, comentarios, sugerencias, entablar un debate, que es de lo que se trata. El foro está abierto cuando queráis, la palabra es vuestra. Pues directamente, si os parece, para que se sepa desde la moderación quién es el que quiere intervenir, levante la mano y ya, como yo veo el panel entero, como los demás. Perfecto. Piano después. Sergio Pedraja, adelante. Hola, bueno, ¿qué tal? Un saludo, en primer lugar. Gracias por Encantado. la intervención. Yo vengo de la parte de políticas, la parte de informática, o sea que buena parte de la conversación la entiendo. Y me decanto, efectivamente, siempre hay una extraña balanza, una balanza a veces la gente no entiende entre, digamos, la parte constitucionalista o la parte de soporte del Estado frente a, si se quiere llamar así, la parte más de códigos, ¿no? De defensa de los derechos individuales por los códigos tradicionales. Estaba bien la referencia a lo que ocurría en los años 30, que había constituciones que decían muchas cosas y que luego no contaban con ningún cuerpo. Efectivamente. Es lo que hizo, de hecho, Hitler para llegar al poder. Efectivamente. La Constitución de Weimar tenía un montón de regulas y no tenía ningún tipo de soporte detrás para evitar lo que ocurrió después. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que la UE intenta subirse a un carro que muchas veces, por las propias inevitables contradicciones internas de una confederación que todavía no es lo que es Estados Unidos, pero que intenta, pero no acaba de conseguirlo, pero pues entra a veces en algunas parálisis momentáneas que hace que a veces vaya pues un poco atrasada en cosas que, por ejemplo, otros países sí que están tomando hace tiempo decisiones, como Rusia, como China, como el propio Estados Unidos mismamente, y habrá cada vez más estados que lo harán de manera explícita o de manera implícita, vamos. La cuestión, lo que ocurre es que precisamente he tenido que dar alguna charla últimamente sobre firma digital, y entonces una de las contradicciones, salían 2 contradicciones. Una era, no tanto por esto que se ha aprobado ahora, como por el hecho de que hay más de un emisor de certificados en España, más de por ejemplo, quiero recordar, el País Vasco tiene ICEMPE, ¿puede ser? Sí, es correcto. Hay 3 grandes. Sí, Fábrica Nacional,
que es el más importante desde el punto de vista público, pero el más importante desde el punto de vista privado, por decirlo así, es Camerfirma. Camerfirma, sí, sí. Sí, Camerfirma es un spin-off. Porque vengo de ese entorno también. Y de Ajá. hecho, no, lo que ocurre es que Camerfirma era más ágil que la FNMT. Nosotros hubo un momento que no podíamos emitir certificados de empresa o de determinado tipo para la FNMT, con la FNMT, y sin embargo a partir de cierto momento empezó a disponer de ese servicio, pero Camerfirma que lo proveía sin ningún tipo de problema. Y claro, la duda que yo tengo es qué va a ocurrir con Camerfirma, por ejemplo, o con algún otro emisor que hay por ahí. Bueno, realmente el esquema de lista de confianza no se ha alterado para nada, sigue siendo el mismo. Como bien sabéis, el Ministerio confecciona esa lista que se publica y es comunicada al resto de autoridades europeas como números clausus de certificados digitales cualificados a todos los efectos legales, pero realmente lo que hace esta norma es decir que a partir de ahora lo que no esté en la lista cualificada como certificados digitales no tendrá valor jurídico y no podrá ser utilizado por las administraciones públicas. Sí, entiendo. De esa manera lo que hace el Ministerio es, decirlo así, quedarse el monopolio, que lo tiene legalmente, de quién tiene esos certificados digitales y qué validez jurídica tienen. Es decir, impide que se creen certificados digitales cualificados aparte o fuera parte, por decirlo así, del sistema y en ese sentido lo que hace es cerrar, evidentemente. Hombre, que había un vacío es evidente por una simple anécdota personal que me ocurrió. En su momento, nosotros sabemos que, para quien no lo sepa, la EAT, hay dos maneras de comunicarse con ellas desde una entidad financiera a otro tipo de entidades. Una es para enviarles información, supongamos que eres una empresa que tiene que enviar pues información sobre el impuesto de sociedades, sobre el impuesto de sociedades, beneficios, creo que era cada 3 meses, puede ser, o cada mes, no recuerdo exactamente cuánto. Tienes que contar con un certificado que te conecte con Hacienda y les envíes la información. Pero si eres una entidad financiera, tienes que tener una, vamos a llamarlo así, una pasarela, básicamente que valdría una web oculta, con un certificado que ellos acepten y que esté permanentemente preparada para que Hacienda te envíe abonos o cargos a través de esa pasarela. ¿Qué sucede? Nosotros adquirimos un certificado con una entidad norteamericana. Era un certificado que técnicamente cumplía, pero Hacienda no lo tenía en sus listas conocidas. Entonces estuve un mes lidiando con ellos, enviándoles la clave pública para que lo movieran internamente para aceptarlo. ¿Qué ocurre? No lo aceptaban porque no estaba en las listas de la Administración del Estado, que se puede no suscribir además para que te envíen las novedades hasta ahora. Pero luego además el gran problema es que había algunos ministerios que tenían una lista propia. Alguno en particular, no sé si era el Ministerio del Interior además. Lo que ocurre es que en teoría efectivamente cada ministerio opera con sus propias certificaciones, pero lo que sí que es cierto es que la única lista válida a efectos europeos es la lista de confianza que se comunica a la Unión Europea. De hecho, es muy interesante y recomiendo el ejercicio que lo hagáis porque es muy interesante acceder a la lista, que depende, la tutela de esa lista la tiene la Secretaría de Estado de Avance Digital, que ahora la verdad ya no sé cómo se llama, lo que era antes Secretaría de Estado de Avance Digital. Y es muy interesante ver qué entidades y qué tipo de certificados, porque hay de sello, hay de identidad, hay muchos tipos. Entonces, lo que es relevante, en mi opinión, es que, hombre, dada la situación de que uno de los vectores principales de actuación de la Unión Europea va a ser aumentar la confianza digital, que esto es fundamental para que los negocios en Internet, los actos jurídicos en Internet tengan todos los efectos habidos y por haber, los mismos que en la vida real. Entiendo que estos aspectos por cierto, anuncio también que la Unión Europea se ha comprometido, ahora que nos habíamos aprendido el reglamento EIDAS, en el último semestre, en el último cuatrimestre de 2020, la Unión Europea se ha comprometido a sacar un nuevo reglamento EIDAS. ¿Y qué firmas por casualidad van a reconocer? ¿La firma simple, la audiencia la reconocida como hasta ahora? Yo lo que creo es que se va a eliminar los posibles estadios que existen hasta ahora y se va a ir a la firma cualificada. A la cualificada y se acabó. Sí, y se acabó. Y ahora mismo, en España, la única cualificada, si no se cambia la reglamentación, es la del DNI electrónico. DNI electrónico, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también la provee y Camerfirma. Y no sé si hay alguna entidad pequeña más que dé cualificada. Bueno, si os parece, avanzamos con más preguntas.
os leo antes. Dejo una para el final, sí, porque tengo curiosidad y es que ha surgido... Perfecto, Sergio, y perdóname, luego si quieres para el final. Hay una sugerencia que hace Paco Valdés, que yo creo que ya ha abandonado la sala, por eso la voy a leer. Dice, totalmente de acuerdo con lo que decía el ponente, en Cataluña se ha desarrollado una plataforma informática de gestión tributaria propia lista para avanzar. O se detiene o la crisis constitucional sería enorme. Bueno, hay comentarios también, Vicente, de Marina, por ejemplo, que está escuchando, aunque es catalana, barcelonesa, va a ser más exactos, desde Maastricht, donde está ahora mismo trabajando como profesora, y que muy buena la intervención. Ricardo Holmquist también, muy interesante, muchas gracias, me ha encantado, dice otra persona que está emboscada. Pero antes de leer más observaciones, no hay más de momento, también es cierto. Victoriano levantaba la mano. ¿Alguien más querría intervenir para tenerlo en cuenta el siguiente turno? Marina, precisamente, después Ignacio, después Juan Carlos. Adelante, Victoriano. Pablo, estoy convencido de que el micro ese tan chulo que tiene ahí al lado de tu oreja izquierda no está funcionando. No pita bien. Tampoco, pero bueno, por si acaso ya me encargaré yo. Venga, adelante con tu pregunta. Bueno, a ver, lo mío complica un poco la vida. Justo cuando se lía el follón del decretazo, a instancias de la Comisión Europea, hay un proyecto europeo que involucra a diversas universidades de trabajar con identidad soberana para enlazarla con las identidades académicas. Y nos lo exigen contractualmente. Hemos, como decís vosotros, los abogados, hemos evacuado consultas hacia el gobierno y no nos han hecho ni puñetero caso. Además, encima, nosotros tenemos sistemas en los que la identidad fluye entre entidades universitarias transnacionales con, entre comillas, registro distribuido. No es que sea un registro distribuido, cada universidad tiene registrado a sus miembros, pero la identidad fluye de un lado para otro, lleva en producción 2 décadas y estamos preocupados porque vaya a ser que con esto del decretazo pues no nos dejen operar. Parece que al tema de la identificación distribuida entre universidades y demás no nos ponen muchas pegas. Yo tuve el otro día un rifirrafe en Luxemburgo con alguien de la DigiConnect, pero al final llegamos a un entente cordial porque éramos los 2 españoles y no era plan de pegarnos allí delante del resto de países. Nos preocupa muchísimo, nos están forzando a gestionar temas de identidad soberana, de historia sobre el blockchain por la historia del EPSI, y esto cómo se combina con el decreto. Pues es una muy buena pregunta. De hecho, lo que hace el decreto es referirse al blockchain explícitamente como posible sistema de provisión de identidad alternativo a los demás sistemas, pero lo prohíbe tajantemente. Y lo prohíbe con una especie de cláusula temporal. Esto no se puede utilizar por las administraciones públicas a efectos de identificación del mismo modo que se utiliza un sistema de clave concertada o un certificado digital. O sea, es decir, lo que hace es equiparar el uso del blockchain a un sistema de identificación como lo sería un sistema de clave concertada o de certificación digital, certificado digital. Dice, y lo dejo quieto o parado hasta que haya una regulación europea uniforme en toda la Unión Europea sobre el uso del blockchain como sistema de identificación. Dicho lo cual, la propia comisión nos empuja a las universidades a montar infraestructuras que consuman identidades basadas en blockchain. Bueno, pues eso es evidentemente de locos. Es lo típico de que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, pero sí que es verdad que quizá el uso de sistemas de identificación mediante blockchain en otros países, digamos que no tiene las mismas connotaciones que lo puede tener el nuestro. Lo que ha hecho el legislador, el gobierno en este caso, es cerrar. O sea, este Real Decreto, no lo he dicho antes, pero ahora ya me sincero porque me habéis caído bien. Lo que realmente... Paramos la grabación si quieres. No, lo digo. Este Real Decreto lo que hace es, si lo lees con la mente que lo ha diseñado, ha ido cortando todas las posibles vías de escape al monopolio en materia de identidad digital. Eso es lo que ha hecho. Y el blockchain se le escapaba y directamente ha optado por la calle de en medio. Que es decir, sencillamente queda prohibido hasta que haya regulación europea. Dicho lo cual, estoy seguro
que las administraciones públicas del Estado no tendrían excesivo problema, quizá, en autorizar un sistema de identificación basado en blockchain a los efectos universitarios o de investigación, como tú me dices. Pero sería una autorización ad hoc y expresa y explícita para ese caso solamente. Si bien es cierto que también contractualmente tenemos que asociar esas identidades necesariamente con identidad EIDAS. O sea, que no habría anonimato, ¿vale? Pero vamos a estarla utilizando. Visto, queda claro. ¿Vale? Sí, la verdad es que con blockchain no. Pablo, cambia de Palabras. micro. Yo creo que ahora se tiene que oír bien. Ahora se tiene que oír bien. Ahora sí. se tiene. Bien, no, os decía que es paradójico, ¿verdad? Y es una sola frase, que la única norma que hasta ahora existe en España y de las poquísimas del mundo en materia de blockchain sea una prohibición. Sí, totalmente. ¿Curioso o no? En función de lo que decías antes. Bueno, Marina hacía una pregunta. Antes decía una cosa en el chat, decía, bueno, en relación con las criptomonedas, creía que tenía que ver con lo que había hecho China, al hilo de una de tus respuestas, Vicente. Te vas. Volvemos a la pregunta de Marina. Vamos a la pregunta de Marina. No, la mía es muy breve. O sea, yo me dedico al ámbito tributario. Yo soy una cosa rara aquí. Yo soy especializada en Derecho Tributario, soy doctora en materia tributaria internacional y me ha llamado mucho la atención el concepto de paraíso digital. Bueno, hay el paraíso fiscal y ahora hay el paraíso digital. Me gustaría si pudieras explicarme un poco y si tienes alguna recomendación de lectura técnica para poder ahondar más sobre este tema. Sí, mira, Marina, coincido contigo. Para mí, al estar investigando para poder escribir el artículo en el Cano, topé también con el concepto de paraíso digital. Básicamente, ¿de qué se trata? Hay ciertos territorios, yo ni sabía dónde estaba la Isla de las Nieves, tuve que ir a buscarla al mapa, cuando salió la noticia de que se había alojado información relativa a ciertos datos personales de ciudadanos de Cataluña en la Isla de las Nieves. Bueno, pues la Isla de las Nieves es un sitio que explícitamente no dispone de ninguna regulación en materia de protección de datos, pero adrede. Adrede. De tal forma que es una especie de, como los paraísos fiscales, es un paraíso digital en el cual la protección de datos no rige. No está en ningún convenio internacional en la materia. No ha hecho, por supuesto, ningún tratado ni acuerdo bilateral de ninguna clase en esta materia de protección de datos personales. Y hay muchos servidores. Con lo cual, todo el mundo sabe que alojando la información allí es como que está en un limbo en el cual los datos de carácter personal se pueden tratar de cualquier manera. Y está, por supuesto, fuera del alcance jurisdiccional europeo, evidentemente, e incluso probablemente del alcance jurisdiccional de cualquier tipo de organización internacional, porque esa opacidad está buscada adrede. Pues, ¿hay algún artículo científico que se pueda leer sobre esto? Yo tengo bibliografía guardada. Ahora de memoria no te puedo decir, pero si encuentro la manera, Pablo, a través de Pablo incluso, sí, podemos hacernos llegar esa información. Vale. Os pongo en contacto. Fenomenal. Luego tenía Esa es preguntas de... esta isla del Caribe. ¿Perdona? Es esta isla del Caribe. Exacto, es una isla que está en las Antillas. Ajá, ok. Nevis, ¿no? En inglés, algo así. Exacto. Kitts Isla and Nevis. Nevis. Bueno, tenía otra, o Kitts and Nevis. Tenía otra pregunta de Ignacio Agulló y otra de Juan Carlos. ¿Alguien más para ver un poco cómo vamos de tiempo y ordenar, planificar? ¿Solo 2 preguntas más? Pues adelante, Ignacio. No te escuchamos. Si quieres, ahora ya en absoluto. En la asamblea te escuchábamos levemente, pero ahora en absoluto. Bien, pues hacemos una cosa. Si quieres, puedes ir redactando tu pregunta por el chat. La formula Juan Carlos la suya y después leemos tu pregunta que hayas formulado en el chat. ¿Te parece? Adelante, Juan Carlos. Bueno, la mía es de cultura campesina, así que pues no se vayan a reír los expertos, ¿no? Cuando estabas comentando, Vicente, lo del el uso del DNI electrónico como una única figura identificativa, ¿por fin vamos a eliminar el libro familia o qué? Y esa es mi pregunta, y me perdonan la simpleza, ¿no? No, vamos a ver, el libro de familia no se toca, no se dice nada al respecto. Lo que sí se hace, y tiene razón que es una cuestión que llama la atención. Yo estuve investigando, ¿y por qué este empeño?
del normador, es decir, que el único y exclusivo y excluyente documento de identificación posible a efectos jurídicos, etcétera, único en España es el DNI. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues evidentemente es otra causa de nuestra experiencia también histórica atrasada. Hemos de remontarnos, si os acordáis, a los intentos de crear un DNI vasco, la Udalbiltza, hace ya de esto más de 15 o 20 años. Lo que intenta hacer el normador es evitar que existan documentos digitales de identidad de forma tal que se cree la apariencia de una especie de legitimidad o legalidad de Estado, que es por otra parte lo que buscan los que crean estos documentos de identificación. El DNI vasco en su día era clara. La identidad ya no es nacional española, la identidad es nacional vasca. Y en función de eso expedimos unos DNIs nacionales. El normador ha modificado la Ley de Seguridad Ciudadana para asegurarse de que el único documento a efectos legales es el DNI electrónico y físico, en los dos casos. Y en cuanto al libro de familia, no he encontrado ninguna referencia, pero ahora que lo dices, sí que es verdad que tengamos que tener un libro de familia casi decimonónico, con unos sellos puestos, que tengamos que ir incluso al registro a que nos estampillen cuando nace un niño, es realmente una cosa que llama la atención en la etapa digital, evidentemente. Lástima que no aprovechemos este decretazo para darle un meneo a eso. Para darle un zarpazo Sí. al libro familia. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Venga. Ahora tocaba la pregunta de Ignacio. Yo tenía la intención, la idea de que Ignacio, por favor, nos la mandara por el chat, pero todavía... Ah, sí, aquí la veo. Sí, Fenomenal. está. Fenomenal. Sí, pregunta Ignacio lo siguiente. Dice, aunque claramente el Real Decreto está motivado por intervenir administraciones públicas, el artículo 6 menciona intervenir servicios de comunicaciones en general, aunque sea de manera transitoria y en supuestos excepcionales. ¿Cómo podría afectar esto a compañías privadas como Telefónica? Sí, es correcto. Si os acordáis, en el quinto punto de la exposición que he hecho hablábamos del reforzamiento de las potestades en materia de telecomunicaciones. Bueno, básicamente lo que hace efectivamente, esto afecta a redes públicas y privadas, pero se ha generado mucha polémica en los medios con esta regulación, y a mí me llama la atención porque no es nueva. Esta precisamente no es nueva. La Ley General de Telecomunicaciones ya en 2014, y nadie pareció protestar al respecto, habilita efectivamente al Gobierno con carácter excepcional para que asuma la gestión directa o la intervención de redes y servicios en unas causas determinadas y concretas, limitadas, que son orden público, seguridad pública y seguridad nacional. Lo que se ha hecho es añadir dos supuestos que antes no existían, seguridad pública y seguridad nacional. Antes se hablaba de defensa nacional, ahora se añade ampliando ese espectro. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que significa sencillamente, no nos engañemos, y en esto todos aquellos que les guste la historia o les guste la geopolítica sabrá que una de las primeras objetivos en cualquier operación de carácter militar, no ya en el ámbito de Internet, sino en el ámbito físico, es el sistema de mando y comunicación del enemigo. Si tú tienes el sistema de mando y control del enemigo, mando, control y MCC, mando, control y comunicación, puedes acabar por desbaratar ese ataque o ese intento de disrupción. Lo que se ha hecho aquí es que se entiende que las redes de comunicaciones, y tiene que ver, aunque no lo puedo contar, con ciertas cosas que ocurrieron durante el referéndum de octubre, tiene que ver con digamos, ciertas llamadas a altas horas de la noche a ciertos responsables de empresas norteamericanas de nube, en el cual se observó que se estaba utilizando la nube precisamente como sistema de mando y control, dando instrucciones concretas de cuáles eran las actuaciones que se tenían que llevar a cabo por parte de aquellos que estaban, bueno, pues intentando alterar un poco el sistema constitucional, evidentemente. Por tanto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con privar de sistemas de mando y control y comunicación para esos intentos de alteración de la vida democrática.
Gracias, Vicente. Otra valoración de Stefan Fütterer, que es nuestro tesorero que ha tenido que salir. Yo creo que lo conoces a Stefan, Vicente. Sí. Dice Stefan, una extraordinaria intervención, pero se tenía que ir. Eso sí, ha dejado dicho que tu intervención era extraordinaria. Bueno, gracias. Y te lo quiero hacer saber. Y eso sí, como, aunque sé que Sergio quería hacer una pregunta, la estábamos dejando para el final, hombre, ha tenido el privilegio de ser el primero. Yo tenía una pregunta, Vicente. La madre del cordero, la madre de todas las batallas. Tú lo has dicho, al final te has mojado las conclusiones, la última de todas. Has dicho, esto es una norma restrictiva, pero homologable a otros y que a la vez es respetuosa con los derechos y libertades. Es decir, esto que te parte el alma, esto de tus dos A mí me velas, parte ¿no? el alma, sí. Una a los derechos y otra a la Internet abierta. Entonces, o mejor dicho, una a la seguridad nacional y otra a los derechos a Internet abierta. ¿Por qué crees que es tan...? No me meto lo de homologable o no, porque puede haber modelos que sí que pueden resultar parecidos, pero ¿por qué realmente crees, con un poquito más de detalle, si es posible, que esta norma es respetuosa con los derechos de la Internet abierta? ¿O suficientemente? Vamos a ver, yo me aproximé a la norma con cierto reparo, como os he dicho, pues porque a mí esto de Internet, como a vosotros estoy seguro, me parece la cosa más fantástica que le ha pasado al género humano en los últimos 100 años. Entonces, cualquier cosa que sea restringirlo, limitarlo, etcétera, me parece pues un retroceso. Ahora bien, puesto ya con el gorro de jurista de letrada de Cortes, me he puesto a examinar artículo por artículo y creo que todos ellos encajan o bien en habilitaciones que da la Unión Europea en el propio Reglamento General de Protección de Datos, que están, o bien encajan en lo que es los mecanismos usuales de defensa de la Constitución que se pueden entender como admisibles y homologables a los de otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Que también tenemos una cultura jurídica muy contraria a las restricciones. En Alemania, por ejemplo, tienen menos problema a la hora de las restricciones. Y en Francia, excuso deciros, a la vista de lo que hay por ahí fuera, a la vista de las habilitaciones que la propia normativa europea da y a la vista de que se ha sido respetuoso, en mi opinión, con el marco de distribución competencial, siempre que la actuación o los poderes del Estado se ejerzan de forma respetuosa con el autogobierno de las comunidades autónomas, porque hablamos siempre, no hablamos nunca de restringir el poder de autoorganización de la comunidad autónoma, sino que hablamos de restringirlo en la medida en que hay una causa justificada de seguridad nacional. La conclusión es que, en mi opinión, la norma no es excesivamente restrictiva y cuando lo es está justificado y, por supuesto, y así ocurrirá si el Estado hace mal uso de esas potestades extraordinarias, la garantía siempre es el Poder Judicial, que siempre es la última defensa, la última línea de defensa, en este caso sería de las potestades o del ámbito de las comunidades autónomas, porque, ojo, insisto en que todo es estas limitaciones a quien afectan es a administraciones públicas, no a particulares. Eso significa que las diferencias entre administraciones públicas se dirimirían en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa o, en su caso, en el ámbito del Tribunal Constitucional. Con lo cual, creo que esa salvaguarda siempre está ahí. Vicente, muchas gracias. Mira, otro comentario que te hace Ignacio desde Vigo, que es quien te preguntaba hace un segundo. Muchas gracias por la respuesta y por esta excelente exposición en general. Bueno, aparte del comentario, el propio Sergio lo indica aquí, dice, por supuesto, así es, la resolución contiene muchos artículos sin una ley ni reglamento que detalle su aplicación. Yo, antes de darle la palabra a Sergio, sencillamente, pues mira, Vicente, para presentarte un poco desde dónde te han preguntado, o desde dónde te están escuchando. Te están escuchando desde Madrid, desde Vigo, una catalana desde Maastricht, desde Cantabria, que es Sergio, desde Canarias, Juan Carlos, desde Málaga, Victoriano, desde Madrid también Joao, hay otro emboscado o emboscada desde La Pancarta y algunos otros socios que no sé dónde lo llaman, Jordi sí sé que desde Madrid. En fin, como ves, esto es Internet, esto es toda España. Me alegro un montón. Holanda. Me alegro un montón por una razón muy sencilla, porque yo, que no soy madrileño, soy un valenciano que vive en Madrid, a veces tengo la sensación de que en Madrid se piensa que más allá de la M40 no hay vida inteligente. Entonces, me llena de gozo saber que hay gente de toda España conectada en estos momentos, ¿no? Lo cual, la verdad, me congratulo de ello. Sergio, adelante. Mira, era una pregunta simplemente a raíz, porque precisamente en una charla que he dado hace poco me lo preguntaban en la parte de ruegos y preguntas. Y era, guardaba relación con el blockchain, pero al final surgió el asunto del DNI electrónico como firma reconocida. Entonces, ahora mismo la ley lo que viene a decir es que tienes que utilizar un dispositivo que asegure que eso es así.
Sin embargo, al parecer el DNI 3.0 va a tener la posibilidad de utilizarse por RFID. Por RFID no, por NFC. NFC. No va a tener, la tiene. La tiene. Y eso es uno de esos detalles que yo no estoy seguro de si efectivamente va a tenerlo y qué alcance va a tener. Si va a suponer la desaparición efectiva de los certificados personales de la Fábrica Nacional de Timbre. A ver, brevemente, la historia del César, DNI... un segundo, una tontería, pero es importante. ¿Por qué no conectáis todas las cámaras que nuestro amigo Pablo o alguien pueda sacar una foto de tantísima gente conectada? Y ahora, disculpa, continúa. Muy buena idea, sí. Estábamos apagándolas para ahorrar ancho de banda. Una apreciación. Los certificados tienen que seguir funcionando por una simple razón. Aquí un servidor no tiene DNI español, porque no es ciudadano español. Sin embargo, sí tiene que poder comunicarse con Hacienda y todas las demás administraciones. Y eso no, sí, no me refería a eso, ya sé lo que digo. Vicente, le perdonamos al presidente. Pablo, no te oigo. Sí, a ver ahora. No, digo que le perdonamos al presidente el no ser ciudadano español, que hay gente que no lo es. Tampoco el tesorero lo es porque es alemán. Menos perdonable que lo del presidente porque es portugués, pero bueno, eso son otras cosas. Soy realmente una sociedad absolutamente sumergida en lo digital. Está clarísimo. Sin duda, es más, No hay fronteras. Me he comido a Rosa García desde Barcelona, nos decía que eso está conectada desde Barcelona. Muy bien. No solo desde Holanda, sino desde Barcelona, Cataluña. ¿Alguna pregunta más? Porque vamos muy bien de tiempo. No sé qué ha pasado esta tarde entre juntas, asambleas. No, ya que se ha hablado, un breve apunte, porque eso lo viví desde la parte de seguridad nacional, la historia del DNI electrónico. A ver, creo que pasará a los anales de la historia como uno de las grandes ocasiones perdidas, la cantidad ingente de millones de euros que se invirtieron en Indra, etcétera, etcétera, con el tema del DNI digital y la ocasión perdida que ha sido de realmente dar conectividad y dar veracidad en la red a través del DNI. Es una pena y es una historia de fracaso que espero que en las próximas ediciones del DNI digital no se vuelvan a producir. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Yo es que la pregunta me la hizo una empresa importante del sector público de Cantabria a la que le di el curso. Ahí están utilizando el DNI electrónico con un lector, el DNI electrónico de los propios empleados, para dar el visto bueno a peticiones de empresas que solicitan un determinado servicio. ¿Por qué? Pues porque consideran que es la única firma reconocida. Pues ya me llama la atención, deben ser los únicos empleados públicos Los únicos. Pues porque todo el mundo exige en su empresa y en las administraciones públicas el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para disgregar lo que es tu personalidad como ciudadano de tu actividad en la empresa. Claro, me lo preguntaba porque había resistencia. De eso tengo yo una cosa bastante interesante. Mi universidad tiene una RA de la Fábrica de Moneda y Timbre, tanto para la emisión de certificados de ciudadanos como para la emisión de certificados de empleado público. Los certificados de empleado público se supone que tienen la capacidad pseudónima para que no vayas por ahí enseñando tu DNI y tus datos por todas partes. Efectivamente. Bueno, pues intenté pedirme unos pseudónimos y sabéis lo que ocurrió, ¿no? Dado que es nuestra maravillosa Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el mejor emisor de certificados de la esquina izquierda de Madrid por dentro de la M30. No funcionan. Con lo cual, firmas con tu certificado creyendo que con tu certificado maravilloso de empleado público estás completamente protegido y resulta que vas enseñando muchísimos más datos personales con el certificado de empleado público que con el certificado personal. Es un poco absurdo, ¿no? De los temas de emisión de certificados en España, por favor no me tiréis mucho de la lengua porque nos pueden dar aquí el final del estado de alarma en su tercera o cuarta prórroga, que yo de momento apuesto que como mínimo nos vamos a comer 2 prórrogas del estado de alarma. Pues sí, es posible. Porque entre el DNI electrónico, que lo diseñaron un rebaño de consultores que se creían que sabían mucho de esto de la identidad electrónica y que la seguridad por la oscuridad era lo más maravilloso del mundo y no ha habido narices de echarlo a andar. Este que os habla
subieron en el Escorial, ¿vale? Al despacho del subdirector general, 2 informáticos para explicarme cómo se ponía eso en un Macintosh. Me tiré un fin de semana en echarlo a andar y en la siguiente actualización del sistema se cargó todo lo que había montado, ¿vale? Y os puedo contar un montón de más películas con el DNI electrónico teniendo el nivel de acceso que yo he tenido. Esa ha sido una de las grandes cagadas y del dinero tirado en España. Mucho dinero, ¿eh? Muchísimo, no, lo sé. El subdirector general de Interior que se comió el despliegue del DNI electrónico, no la creación, sino el despliegue, es un gran amigo mío. Y se ha comido unas pocas de preguntas parlamentarias y tengo muchísima información de la gran cagada que ha sido el DNI electrónico en España. El nuevo, te confirmo, Sergio, no es que va a tener, tiene. Yo me he ido a hacer uno nuevo, me he renovado específicamente el DNI antiguo para poder probar el nuevo, lo he arrimado a mi teléfono NFC, he intentado firmar con él y ha petado. Cosa que ¿Te ha pedido el PIN? ¿Te ha pedido el PIN? Si te ha pedido el PIN. Me ha pedido el PIN, ha petado directamente. Yo puse la cámara para que se me viera reírme, ¿no? O sea, que no por otra razón. Estáis todos fotografiados, ¿eh? He hecho la foto. Y ni se te ocurra sacar el tema Java, Victoriano. No, por Dios. Entonces vamos a estar aquí, ya os he dicho, si me tiráis por ahí, y de las políticas de certificación de la fábrica de moneda y timbre son absolutamente ridículas. ¿Vosotros os fijasteis lo que ocurrió en el 2016? Bueno, con la gran cagada que hubo que regular todos los DNI porque... Todo venía, fue con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y eso no avisaron, aplicaron la directiva europea porque tenían un plazo límite. Sí. Y además se había descubierto que había un fallo con el SHA-1, con el cifrado. Y de la noche a la mañana solamente se podían emitir certificados SHA-2. Sí. Yo esto me descolgué de ello en abril de 2017 y cuando he vuelto a mirarlo vuelven a emitir certificados en SHA-1. Si lo buscas, de timbre, ya os digo, es el mejor emisor de certificados de la margen izquierda del Manzanares por dentro de la M30. Anda, deja de sacudir a Madrid ya, Victoriano. No, oye, a Madrid no, coño, mandarla ya lo sé, al Estado en su conjunto. A ese señor que quiere tantas cosas. No voy está claro. Oye, Vicente, que si no, como ves, la marea de los tequis ya nos va arrastrando, ya empiezan las siglas y los números y en 2 segundos ya no sabemos ni de qué estamos hablando. Los demás, los humanos, los mortales. Nos da muchos quebraderos de cabeza. Bueno, a mí ya, no sé a vosotros, pero a mí mis compañeros de celda coronavírica me están diciendo que qué pasa con la cena y todo esto. Sí, por aquí también. Bueno, si no hay más preguntas, lo único que haría es reiterar el agradecimiento a nuestro ponente de hoy, que ha sido absolutamente brillante en exposición y creo, sencillamente, recoger el sentir general. Es obvio. Yo te quiero felicitar por ello. Decirte también, anunciarte, aunque lo hice privadamente, que te está esperando un azulejo, un bonito recuerdo, que es un azulejo labrado, claro, teniendo un presidente portugués, ¿qué menos, no? De nuestra asociación como, bueno, pues pequeño detalle, ¿no? De agradecimiento profundo, eso sí, por tu magnífica charla y que esperamos salir de esto cuanto antes para poder hablar personalmente, de lo cual daremos también testimonio fotográfico